Yo soy la doctora Cristina Suárez, ortopedista, cirujana de reemplazos articulares, y me acompaña la doctora Constanza Bedoya, ortopedista, cirujana de columna, y les vamos a hablar de cómo enfocar correctamente el dolor de cadera en mi paciente. Entonces, lo primero es que hay que recalcar que la patología lumbar y la patología de la cadera pueden coexistir. Se cree que un 40% de los pacientes que tienen patología de cadera tienen patología lumbar concomitante y la diferenciación va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque los síntomas se sobreponen. Muchas veces los síntomas son glúteos, en la ingle, en el muslo o hasta la rodilla. Y no tenemos claridad de si el dolor proviene de la columna o el dolor proviene de la cadera. Desde tan temprano como 1983 ya se había descrito el síndrome de columna-cadera, en el que se clasificó en cuatro tipos de este síndrome. El simple, en el que la fuente primaria era muy clara, a pesar de que las dos patologías estaban presentes y se sabe claramente cuál es la que está produciendo los principales síntomas del paciente. Luego había otro que era el complejo, en el que la fuente de los síntomas no era clara y se requerían infiltraciones diagnósticas para determinar el origen del dolor. Luego existe otro que es el secundario, donde los síntomas son interdependientes. Los síntomas de una región son secundarios a la patología de otra región. Por ejemplo, cuando hay contracturas en flexión de la cadera, esto va a producir una hiperlordosis secundaria, lo que va a producir una estenosis foraminal a nivel de L3 y L4 y vamos a tener concomitantemente dolor inguinal y dolor a nivel de la columna por esta estenosis foraminal. Y tenemos por último el síndrome que es el mal diagnosticado, en el que el paciente tiene patología de cadera, que es la que principalmente le está produciendo los síntomas, pero este paciente se diagnostica como patología lumbar. Las patologías lumbares y de cadera pueden imitarse la una de la otra, y en estos estudios, uno publicado en el 2008 y otro publicado en el 2016, tenemos los patrones de dolor referido y con estos son con los que nosotros nos podemos guiar para determinar cuál es la principal fuente de dolor de los pacientes. Entonces, si recordamos un poquito la anatomía y los dermatomas, sabemos que los dolores referidos en la cadera van vía diferentes raíces lumbares y la cadera está inervada por tres nervios, el ciático, el obturador y el nervio femoral. La cápsula articular de la cadera en su parte anterior y medial está inervada por una rama articular del nervio obturador y también por una rama articular del nervio femoral. Estas son raíces de L2 y de L4. Y en su parte posterior, la inervación sensitiva se da por ramas articulares del nervio ciático y del nervio glúteo superior, ramas de L4 y S1. Entonces, aquí podemos ver que al tener una inervación por cuatro nervios diferentes, vamos a tener diferentes zonas o dermatomas donde el paciente puede referir su dolor. De ahí a que se crea la confusión si el síntoma es principalmente lumbar o de la cadera. En este esquema les quiero mostrar cómo a veces los pacientes pueden ser tan claros como que el dolor es inguinal y aquí digamos que no habría mucha duda. Pero cuando los pacientes se presentan con dolor en la cara lateral del muslo o en el glúteo, que son zonas que están inervadas por las últimas ramas del plejo sacro, ahí es cuando tenemos la duda si realmente lo que está aquejando el paciente es patología lumbar o patología de la cadera. Es muy importante recordar esta imagen porque los síntomas se pueden mezclar. Entonces, el examen físico y la anamnesis del paciente es lo que va a ayudarnos para que diferenciemos cuál es el principal síntoma del paciente y dónde es que tenemos que intervenir primero. La historia clínica va a ser fundamental. La historia clínica tiene que ser una historia minuciosa en donde tenemos que anotar la temporalidad, la duración, la localización y la irradiación del dolor. Porque dependiendo de esto podemos ir guiando nuestro diagnóstico y ser más acertados en el mismo. Hay que anotar si hay antecedentes de trauma, porque esto nos va a ayudar con los diagnósticos diferenciales y también tenemos que anotar si el dolor se presenta únicamente durante la actividad o si el dolor también es en el reposo. El dolor nocturno siempre va a ser un signo de alarma, tanto para la patología articular como para la patología lumbar. Esta diapositiva es muy importante porque aquí vemos cómo las características del dolor son muy variadas. Sin embargo, siempre tenemos que el dolor inguinal va a ser
el principal síntoma de los pacientes con patología de la cadera. El 84% de los pacientes que tienen osteoartrosis de la cadera se van a presentar con dolor inguinal. Pero miren esta cifra, 79% de los pacientes también van a tener dolor glúteo. Hasta casi el 60% de los pacientes van a tener dolor en la cara anterior del muslo, 43% van a presentar dolor en la cara posterior del muslo, casi el 70% tienen dolor que se irradia hasta la rodilla y algunos, más pocos, el 47% van a tener dolor anterior en la pierna y el 29% dolor en la cara posterior de la pierna. Así es que esos dolores que se irradian por debajo de la rodilla, que usualmente creíamos que solo podían provenir de un dolor lumbar, pues también pueden tener su causa en la cadera, entonces no podemos descartar de una vez que no haya ninguna patología en la columna. En este estudio del 2018, en el que se le pidió a todos los pacientes que tenían patología de la cadera que dibujaran en un esquema dónde sentían sus síntomas antes de un procedimiento y después de una infiltración guiada por fluoroscopia, podemos ver que nuevamente el dolor inguinal sigue siendo el síntoma principal de estos pacientes y el dolor en el muslo también se vuelve un síntoma muy frecuente. La combinación más frecuente de dolor es el dolor inguinal más el dolor de rodilla, hasta en un 27% de los pacientes. Y el dolor referido más frecuente sigue siendo el dolor glúteo, hasta el 71% de los pacientes van a presentar dolor glúteo. Entonces, si vemos este esquema que recopila los dibujos de todos los pacientes, vemos que las principales zonas que ellos dibujaban como dolorosas son la ingle, la cara lateral del muslo, y si vemos el esquema en su parte posterior, vemos nuevamente que la región glútea y la cara posterior y lateral del muslo son donde más frecuentemente están los síntomas de estos pacientes. Entonces, tenemos que indagar por los síntomas mecánicos con el objetivo de determinar si efectivamente lo que está doliendo es la cadera o es la columna. Entonces, síntomas clásicos del dolor mecánico de cadera son, por ejemplo, la incapacidad para ponerse los zapatos. Los pacientes tienen una limitación tan severa que no pueden hacer la rotación externa, la abducción y la flexión de la cadera y no pueden ponerse los zapatos o no pueden ponerse las medias, y lo mismo sucede cuando van a entrar o a salir de un carro. Tienen una incapacidad para estos arcos de movilidad. Entonces, si el paciente refiere síntomas en la cara lateral de la cadera y en el glúteo y además estos síntomas mecánicos, pues uno puede ir aproximando el diagnóstico y puede pensar que lo más probable es que lo que esté doliendo es la cadera y no la columna. En cambio, si el paciente se presenta con un dolor urente, con debilidad o pérdida de la fuerza muscular, pues nuestra sospecha debe ser diferente. Tenemos que pensar que este paciente tiene un dolor de origen neuropático, que tiene síntomas radiculares y lo más probable es que a pesar de tener un dolor inguinal, pues la causa esté en la columna. La postura también es extremadamente importante en nuestros pacientes. Sabemos que hay unas posturas que son características de diferentes patologías, como por ejemplo la postura de carro de compras, que es la que alivia los síntomas de los pacientes que tienen estenosis lumbar. Esto lo verán más adelante con la doctora Bedoya. La posición en flexión de cadera y de rodilla, pues es una posición típica de los pacientes que tienen patología de cadera, pues alivia los síntomas al liberar la tensión que hay en la cápsula articular. El examen físico. Luego de que tenemos una adecuada anamnesis, tenemos que tener un muy buen examen físico en el que siempre debemos incluir la inspección de la marcha y la palpación de las áreas dolorosas. ¿Qué debemos anotar acá? Si hay acortamientos de las extremidades, aunque no todos los acortamientos pueden provenir de la cadera, también pueden provenir de la columna, es muy importante determinar cuál es el origen de este acortamiento. Si hay debilidad o no del glúteo medio, esto va a tener obviamente mucho que ver en la patología de la cadera. Tenemos que ver si ese paciente tiene oblicuidad pélvica y cuál puede ser la causa de esa oblicuidad pélvica. También tenemos que examinar los arcos de movilidad de la cadera y tenemos que recordar que la rotación interna limitada y dolorosa es una de las pruebas más sensibles en el examen físico. El dolor inguinal, como les repito nuevamente, tiene una insensibilidad de hasta el 87% y una especificidad del 70%. Es decir, el examen físico se vuelve una herramienta muy sensible, pero poco específica. Podemos saber que el paciente tiene patología de la cadera, pero no podemos saber cuál es la etiología de ese dolor de cadera.
El examen neurológico, entonces, siempre se debe hacer también en todos los pacientes que tienen una queja de dolor inguinal, porque nos va a permitir determinar si el paciente está cursando con una patología concomitante de la columna lumbar o si, por el contrario, podemos descartar por completo que el paciente tenga patología de la columna lumbar. Las pruebas de provocación para diferenciar una patología de la otra van a ser esenciales. Hay muchas pruebas de provocación que se pueden usar en el examen físico, pero quiero mostrarles las pruebas que con mayor frecuencia nosotros usamos cuando estamos con los pacientes en la consulta externa. Esta prueba que está aquí al inicio es la misma prueba del LACE, que es una prueba conocida por todos. Probablemente quienes más la usan son los cirujanos de columna, pero nosotros también usamos esta prueba con mucha frecuencia porque nos permite descartar de entrada si el paciente tiene una radiculopatía. Es muy importante hacerla en todos nuestros pacientes, sobre todo si tenemos la sospecha de que hay una patología concomitante de la columna. Luego debemos examinar la extremidad contralateral y nuevamente hacer esta prueba de la SEG en la cadera contralateral, porque si bien el paciente en la cadera dolorosa no tiene un LASEG positivo, lo puede tener en el contralateral y este paciente puede tener de forma concomitante una estenosis foraminal y una patología contralateral de la cadera. El test de Thomas, también muy importante. El test de Thomas lo que nos permite es determinar si el paciente tiene deformidades de la cadera o contracturas en flexión de la cadera. Pacientes con contractura de flexión de la cadera, esto nos hace pensar de patologías crónicas en las que ya la artrosis ha deformado la cadera, el paciente tiene síntomas por mucho tiempo. El test de Over también es un test muy importante porque nos sirve para los diagnósticos diferenciales, nos sirve para determinar si hay contracturas de la banda iliotibial, para ver si hay bursitis trocantéricas y podemos excluir la patología intraarticular cuando tenemos un test de Over positivo. Luego vienen los test de pinzamiento, también son muy útiles en nuestro examen de la cadera. Estos test de pinzamiento nos permiten aproximar el diagnóstico y la etiología del dolor de la cadera, sobre todo en pacientes más jóvenes en los que estamos sospechando que el dolor sea por un pinzamiento femoroacetabular. Si alguno de estos dos es positivo, debemos sospechar que el paciente tiene un pinzamiento femoroacetabular y seguir con las pruebas diagnósticas para confirmar o descartar este diagnóstico. Luego vienen otras pruebas, también la prueba del síndrome del piriforme, aunque no es una entidad muy frecuente, muchas veces se asocia que el dolor glúteo es por un síndrome del piramidal o del espacio glúteo profundo, como también se conoce, y es muy importante hacer pruebas para descartarlos. Recuerden que con la clínica podemos tener la sospecha, pero necesitamos también tener imágenes diagnósticas que nos confirmen estos diagnósticos, sobre todo cuando son diagnósticos diferenciales. Y con mucha frecuencia van a ver en la consulta pacientes que tienen dolor glúteo, punzante, urente, en quien se ha descartado patología de la columna, pues esos son los pacientes en los que debemos sospechar que haya una patología del piramidal cuando ya se ha descartado que no hay nada ni en las caderas ni ninguna estrechez foraminal o ninguna estrechez en la columna que pueda explicar estos síntomas neuropáticos en los pacientes. Por último, les menciono acá el test de Trendelenburg. Este test de Trendelenburg es muy importante para ver si hay patología del glúteo medio. Cuando tenemos debilidad del glúteo medio, tenemos una cojera que es característica, la cojera de Trendelenburg. Esto usualmente lo vemos en pacientes que pueden tener patología neurológica o patologías crónicas de la cadera, como displasias severas en las que se altera el glúteo medio y esto termina desencadenando una cojera en el paciente. Y podemos confundir la enfermedad de la columna o la cojera que tiene o esa marcha antálgica pensando que el origen es la columna y realmente estos pacientes tienen es patología de la cadera. En cuanto a las imágenes diagnósticas, la radiografía siempre será la primera línea. A todos estos pacientes en quienes sospechamos patología de la cadera o de la columna, siempre debemos tomar radiografías de pelvis centradas en el pubis, radiografías laterales que pueden ser radiografías en cross table o un falso perfil. Estas patologías nos permiten descartar que haya patología, primero, degenerativa de la cadera. Con una radiografía es suficiente para hacer un diagnóstico en un paciente de edad de osteoartrosis y en las radiografías de cross table o el falso perfil
podemos descartar patología de tipo displasia residual, en la que vemos que hay descubrimiento anterior de la cabeza femoral por displasia del acetábulo. Estas otras dos proyecciones también son muy útiles. Como pueden ver, estas son proyecciones de DUN a 45 y a 90 grados. Son muy útiles en pacientes jóvenes con sospecha de pinzamiento femoroacetabular, pero nuevamente en la imagen que ustedes ven a su derecha, podemos ver que este paciente no solo tiene un pinzamiento femoroacetabular, sino que además ya tiene signos de artrosis. Entonces, con esto ya tenemos un diagnóstico certero. Sabemos que posiblemente la causa del dolor de este paciente pueda ser por artrosis, y el dolor efectivamente inguinal, lo que esté sintiendo en el glúteo o en la cara lateral, con una posibilidad muy alta, venga de la cadera. Esta es otra posibilidad para tomar el DUN, que es el DUN a 90 grados. Nos da la misma información, o también nos da información en cuanto a pinzamiento femoroacetabular, y estas son proyecciones que usualmente usamos en pacientes jóvenes, pero también se puede usar en pacientes mayores para hacer diagnóstico de pinzamientos o incluso también de artrosis. Aquí tenemos unas radiografías simples de la columna lumbar. No voy a entrar mucho en detalle porque la doctora Bedoya a continuación va a ser un poco más específica con las imágenes que podemos tomar de la columna, pero siempre que haya sospecha de patología lumbar, debemos iniciar nuestro estudio con una radiografía simple de la columna lumbar, en la que estén incluidas desde T12 hasta el sacro, y podamos ver de forma global toda la columna lumbar y descartar patologías grandes como estenosis a nivel de los agujeros de conjugación, disminución de los espacios intervertebrales, y con esto también ayudarnos a entender si este paciente está cursando con una patología coexistente de la columna o si por el contrario solo hay patología de la cadera. Es importante también acompañar estas imágenes si es que el paciente tiene sospecha de escoliosis, por ejemplo, de radiografías panorámicas de la columna o de radiografías dinámicas. Cuando la sospecha es que haya espondilolistesis o espondilolisis, debemos pedir adicionalmente proyecciones dinámicas. En cuanto a la tomografía de la resonancia magnética, debemos saber que no son imágenes que se deben pedir de primera línea. Usualmente las pedimos cuando tenemos una duda razonable o no estamos seguros del diagnóstico, es decir, si tenemos síndromes de columna-cadera secundarios en los que no sabemos cuál es la principal causa del dolor o si efectivamente hay patología concomitante, nos podemos ayudar de estas imágenes, pero recuerden que no son las imágenes de primera línea para hacer el diagnóstico de la patología. Entonces, en la patología de cadera, lo primero que vamos a encontrar, pues la patología más frecuente va a ser la osteoartrosis, que puede ser primaria o secundaria. Y según el doctor Parvizi en un artículo publicado recientemente, hasta el 60% de los pacientes que tenían patología de cadera mejoraban los síntomas de la columna cuando eran llevados a cirugía de la cadera. Por eso es tan importante hacer el diagnóstico de los dos, porque en la mayoría de los casos los pacientes se van a mejorar de la patología de la columna, y es muy importante determinar si las dos están enfermas, cuál vamos a intervenir primero. Entonces tenemos que recordar que más de 2/3 partes de los pacientes se mejoran de su patología lumbar al ser llevados a un reemplazo. Luego tenemos otras patologías, las patologías no artrósicas, como las que ya les mencioné anteriormente, el pinzamiento femoroacetabular, que en una gran mayoría de los pacientes se presenta con dolor inguinal. En el 92% de los pacientes el dolor es dolor inguinal, pero se puede acompañar de dolor en la cara lateral del muslo, que va hasta la parte posterior, hasta el glúteo. Y también se puede presentar con dolor en la rodilla. Está reportado entre un 23 hasta un 67% de los casos con dolor en rodilla como principal síntoma de un pinzamiento femoroacetabular. Tenemos el síndrome del dolor trocantérico. El síndrome de dolor trocantérico, que es una patología muy frecuente en la cadera, se manifiesta principalmente con dolor en la cara lateral de la cadera que se puede irradiar hasta la rodilla, pues un dolor que afecta el tensor de la fascia lata, y también se puede irradiar hacia cefálico,
hacia toda la cresta ilíaca e incluso el glúteo, pues este síndrome se ha acompañado muchas veces de patología del glúteo medio, tendinitis del glúteo medio, rupturas parciales del glúteo medio, y el dolor entonces no solo va a ser en la cara lateral, sino también se va a presentar a nivel del glúteo. Luego vienen otras patologías que son menos frecuentes, pero por las que los pacientes también pueden consultar. Está la coxa saltans, que es la misma cadera en resorte. El paciente manifiesta también dolor en la cara lateral del muslo. Luego están los síndromes del espacio del glúteo profundo, donde ya les había mencionado el síndrome del piramidal y cuáles son las características de este dolor. Luego viene el dolor de reemplazo de cadera doloroso. Usualmente los dolores de cadera en paciente que ya ha sido intervenido pueden ser nuevamente dolor inguinal, pero con mucha frecuencia el dolor es en la parte anterior del muslo. Y también están las fracturas por estrés, que no las vemos con tanta frecuencia, están más en el contexto del paciente, puede ser de deportivo, de alto rendimiento, y pues estas son las que se diagnostican con imágenes más especiales como la resonancia magnética o la tomografía. Ahora le voy a dar paso a la doctora Bedoya para que nos hable de la patología en la columna. Gracias, Cristina. Vamos a hablar entonces ahora de cómo vamos a enfocar este dolor de la cadera, pero desde el punto de vista de la columna. O sea, nosotros cómo hacemos para determinar si el paciente realmente lo que tiene es una patología que nos corresponde a nosotros o debemos remitirlos a los especialistas de cadera. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es confirmar si el dolor de nuestro paciente es un dolor mecánico. Para eso vamos a hablar ahora más adelante de algunas preguntas que Cristina ya ha manifestado que se deben realizar, y vamos a también a descartar otras patologías. Para esto necesitamos obviamente hacer una anamnesis, un interrogatorio muy específico para podernos orientar. Básicamente con un interrogatorio bien hecho tenemos el 80% del diagnóstico realizado. Después haremos el examen físico con las diferentes pruebas que compartimos muchas veces, y finalmente pues vamos a poner algunas imágenes que nos van a confirmar los estudios. ¿Qué es lo que pasa con el dolor de la columna? Pues como en el 97% de los pacientes el dolor siempre será mecánico, pues esto es lo que tenemos que tratar de determinar, descartar otras patologías que nos puedan estar hablando de enfermedad degenerativa facetaria discal, enfermedad discal, fracturas por osteoporosis, un canal lumbar estrecho o una espondilolistesis, pero siempre tenemos que enfocar nuestro interrogatorio y nuestro examen físico a descartar estas otras patologías para quedarnos con el diagnóstico más común, que es el dolor lumbar mecánico. Y todo empieza con la confusión que los mismos pacientes traen, y es que ellos vienen diciendo que les duele la cadera y se tocan la parte lumbar. Entonces ese es la primera escena donde tenemos una confusión, y por eso muchas veces esos pacientes llegan inicialmente donde los cirujanos de cadera y lo que les está doliendo realmente es la zona lumbar. Pero como ya dijo Cristina y vamos a ver ahora más adelante, pues hay patologías que compartimos y que tienen algunas zonas donde el dolor se confunde por las irradiaciones. Entonces nuevamente vamos a interrogar muy bien al paciente en cuanto a sus síntomas, si es un dolor agudo o es un dolor crónico, que también esto nos va a llevar a saber qué tipo de imágenes debemos solicitar, y la ubicación del dolor, que como Cristina dijo, pues es muy importante dónde se localiza el dolor. Con las imágenes, digamos, pidiéndole al paciente que nos señale con la mano, tenemos una muy buena orientación, pero los esquemas o los diagramas también nos ayudan a que el paciente se pueda expresar mejor en cuanto a la irradiación de su dolor. Y obviamente si el dolor es irradiado. Entonces siempre está la creencia de que si el dolor pasa de la rodilla, estamos hablando de un dolor radicular. Esto es cierto en el 98% de los pacientes, pero como Cristina ya lo mostró, pues tenemos dolores también de la patología de cadera que bajan y que se irradian hasta la parte distal de la pierna. Nuevamente, pues interrogarle al paciente en sus propios términos, si el dolor es mecánico, si el dolor es radicular, si el dolor es claudicante. Y esto es muy importante para nosotros porque aquí es donde nosotros empezamos a pensar si el dolor de nuestro paciente es un dolor secundario a una estenosis espinal. Entonces, si el paciente se cansa caminando de sus piernas, y no necesariamente tiene que ser toda la extremidad, porque a veces los pacientes, dependiendo de dónde esté la estenosis, pues van a tener una claudicación en diferentes lugares. O realmente si el dolor es inespecífico, tenemos que ser un poquito más incisivos en nuestras preguntas y en el examen físico.
Y obviamente también interrogar sobre los síntomas neurológicos como las parestesias, la alodinia, si hay debilidad muscular y obviamente si el paciente ha tenido pérdida del control de los esfínteres. Entonces uno va recogiendo información y va haciendo como un checklist donde uno ya va pensando, este paciente sí realmente tiene un dolor de la cadera o tiene un dolor de la columna. Entonces, digamos, las radiculopatías, hay casos muy específicos donde si tenemos una hernia discal muy alta, y no es tan frecuente, pero son casos muy bonitos, donde si la hernia discal se localiza en segmentos altos, pues obviamente la salida de las raíces, de las primeras raíces lumbares, L1, L2, L3, pues nos van a producir un dolor en la zona inguinal o en la zona proximal del muslo, que se puede confundir fácilmente con una artrosis de cadera o con una meralgia parestésica, que es otra de las cosas que tenemos que descartar cuando los pacientes nos refieren dolor en la cara anterior del muslo. Entonces, es una sospecha que uno debe realizar, que acompañar de otras cosas del examen físico, porque si realmente el paciente no presenta ninguna limitación en las pruebas de pinzamiento de la cadera, pues podemos pensar que lo que se está tratando este paciente es que tiene una hernia discal alta, aquí la vemos, y que pues comprime la salida del nervio en el foramen o en el receso lateral. En este caso, pues es muy útil solicitar una resonancia para poder hacer un diagnóstico preciso si, digamos, una radiografía de cadera nos ha descartado que el paciente tenga una artrosis. El canal lumbar estrecho, que tal vez es de las cosas que más nos va a producir a nosotros algunos de los síntomas combinados con la patología de cadera. Ustedes ven aquí en este paciente, pues este corte que vemos aquí arriba corresponde al segmento 1-2, donde no hay una estenosis, se ve perfectamente el canal libre con las raíces espinales, un poco de artrosis facetaria por la edad, pero si vamos bajando en los otros cortes, pues ya vemos realmente dónde se está produciendo la mayoría de los síntomas, sobre todo de claudicación del paciente, pero también si la estenosis es muy alta, podemos tener dolor referido a la cadera o al glúteo, que es el punto de mayor confusión en algunos pacientes. Y, por ejemplo, esto era lo que mencionaba la doctora Cristina, que los pacientes adoptan una postura para aliviar un poco la estenosis del canal, que es como cuando se hacen en el mercado y se apoyan sobre el carrito, tienen alivio de los síntomas, o cuando están bajando un poco una pendiente, pues pueden tener una mejor postura, pero obviamente cuando se enderezan van a tener dolor referido al glúteo o al muslo, que sería muy fácil confundirlo con una patología de cadera, y pues en estos pacientes, dependiendo del lugar de la estenosis, vamos a tener dolor irradiado más distalmente. Entonces es importante también preguntar estas cosas a los pacientes durante el interrogatorio, cómo cambia su dolor con diferentes posturas o con diferentes actividades cotidianas. También tenemos otra patología que es muy frecuente en la confusión de la irradiación, y son las espondilolisis y las espondilolistesis. Aquí vemos una lisis bilateral de L5, que pues es muy típica cuando es bilateral, podemos verla claramente solamente en la radiografía lateral. Aquí tenemos otro caso, una lisis más alta, 4-5, que se acompañan de espondilolistesis, y usualmente estos pacientes empiezan a hacer un canal lumbar estrecho porque hay una hipertrofia facetaria que está tratando de compensar la probable inestabilidad que se genera en esta región, y producen diferentes tipos de irradiación. Entonces tenemos también irradiación en la zona glútea, el dolor puede bajar también si hay algo de pinzamiento de las raíces a los muslos o incluso distal, y también puede haber sencillamente un dolor lumbar puro que ya nos orientaría más a una patología de columna. Pero son todas estas patologías en las que debemos pensar que nuestros pacientes pueden tener ambas patologías presentes, o que a pesar de referir un síntoma pueden estar teniendo otras patologías. Y el dolor sacroiliaco, que es uno de los dolores más típicos en la zona glútea y en la zona lumbar, donde vemos, pues, digamos, con un TAC nos puede ser de ayuda, o una radiografía simple donde vemos esclerosis de la región sacroiliaca, pero digamos que lo que más nos podría ayudar sería una resonancia donde vemos edema alrededor de la articulación y nos orienta al diagnóstico. Pero para todo esto tenemos que ser un poco incisivos en cuanto a las pruebas del examen físico, que ya vamos a revisar algunas ahorita. Y finalmente, pues otra de las patologías más comunes que producen dolor típico del glúteo que nos puede confundir es la artrosis facetaria. Nosotros usamos mucho esta prueba, que es la gamografía con SPECT-CT, donde la hipercaptación del material radiactivo pues nos va a mostrar las zonas realmente de mayor inflamación
y que nos van a explicar si hay una correlación clínica de dónde viene el dolor glúteo de la cara lateral de la cadera de nuestros pacientes. Entonces vuelvo a insistir en lo que Cristina ya mencionó, y es que hay unas pruebas que son, entre algunas de las que ella mencionó, la prueba de la SEC, donde podemos hacer la diferenciación de una radiculopatía. Recuerden que es preguntarle al paciente si tiene dolor, pero si el dolor se irradia a lo largo de la raíz, porque algunos pacientes solamente con elevarles la pierna van a referir dolor, pero en la zona lumbar. Entonces tenemos que ser muy específicos en el tipo de pregunta que se hace. También pues podemos hacer la prueba del estiramiento del piriformis, el TOMAS, donde vemos si hay una flexión, una deformidad de flexión de la cadera, el test de Over, que nos ayuda a diferenciar si hay una retracción de la bandeleta iliotibial, el Trendelenburg, y las pruebas ya que son muy importantes también, por ejemplo, el Faber, donde vemos que si hay dolor inguinal, típicamente con la flexión, abducción y rotación de la cadera, pues podemos, o una limitación de esta articulación al movimiento, podemos pensar que la patología es más de la cadera que de la columna, y lo mismo cuando se pinza, cuando uno hace rotación interna. Entonces, lo importante aquí es cuando llega el paciente con su queja y con su principal síntoma, es pensar que tenemos una cantidad de patologías que nos pueden estar causando el dolor en la región de la cadera, como lo llaman los pacientes, a la región lumbar, o que realmente sí tienen un dolor en esa zona. Tenemos pues todas las discopatías, radiculopatías, trauma, que se confunden y pueden producir una cantidad de síntomas similares. Incluso los pacientes que tienen una alteración del balance sagital por una artrosis de la cadera que empieza a producir hacia proximal deformidades del balance pélvico y de la zona sacrolumbar, pues nos pueden producir un dolor y una sobrecarga en la región lumbar. Por eso es importante hacer el diagnóstico, no solamente quedarnos con que nuestro paciente tiene una estenosis lumbar o tiene una artrosis facetaria, sino descartar realmente que no tenga acompañada una patología lumbar, una patología de cadera, porque muchos pacientes, como ya lo mencionó Cristina, haciéndoles el diagnóstico, alguna prueba por alguna infiltración o incluso el reemplazo de cadera, mejoran notoriamente su dolor lumbar. Entonces es importante no solamente enfocarse solamente en un síntoma, sino descartar también que haya otra patología que acompañe a nuestro paciente y hacer los estudios adecuados para poder enfocar el tratamiento. Muchas gracias.